Jonathan del Rosario es nuestro primer invitado esta mañana. Buenos días para usted. Y ya estamos en esa recta final, a pocos días de que los panameños salgamos muy temprano, ese 5 de mayo, a elegir bien, ¿no? Le comentaba a Hugo Enrique que de hecho en el día de ayer en la plataforma de Mi Diario veía un resumen de las propuestas de los 8 candidatos. Muy interesante porque me parece como el resumen más acertado que hay de lo que he visto a lo largo de todos los debates y las campañas de los candidatos a la presidencia. Vale la pena tomarse tiempo, leer y evaluar esas propuestas. Pero usted en materia de seguridad está asesorando prácticamente la campaña de Rómulo Rux y del señor José Blandón. Y el tema seguridad es una de las preocupaciones, señor Jonathan del Rosario, que más preocupa al país. Justamente esta mañana, cuando venía hacia el canal, yo tomo el área del Corredor Norte, en el área de Brisas, para salir en Villa Lucre. Y en la administración de ustedes siempre había una patrulla en ese tramo, donde está justo el puente elevado que se construyó. Esa patrulla la eliminaron desde hace varios años. Y cuando venía una señora, venía cruzando y un sujeto le estaba arrebatando la cartera en medio de la carretera. Wow. El carro que venía subiendo se detiene y yo dije, wow, es valiente porque tú no sabes con qué te vas a enfrentar. Inmediatamente llamé para reportar lo que estaba pasando y le dije, usted tiene una semigarita donde hay un contenedor donde está Tierras Altas de Villa Lucre. Y de ahí puede mandar a alguien para que vean rápido qué es lo que está pasando. Cuando paso por ahí, eso estaba cerrado. Ahí no había ninguna patrulla. ¿A dónde voy con mi comentario, señor Jonathan del Rosario? Ustedes son los estrategas en materia de seguridad. ¿Y sabe cuáles son los puntos en donde se amerita tener un control de seguridad o una patrulla instalada para brindar esa seguridad y esa tranquilidad y ese temor también al delincuente de hacer más de 4 cosas? Parecieran cosas tontas, pero son cosas muy estratégicas que al final pueden contribuir a que se acrecente el tema de la inseguridad o que disminuya. Me gustaría arrancar por allí, que ha sido uno de los pilares que la gente siempre habla, la falta de seguridad, que no ve las patrullas, que no ve la unidad, donde tiene que estar. Arranquemos por ahí. Bueno, muchas gracias, Susan, Hugo, y un saludo para toda la audiencia que nos escucha. Bienvenido. Mira, el problema que tenemos ahorita mismo en Panamá, donde hemos visto un deterioro no solo de la seguridad, sino del conjunto de las instituciones del gobierno, obedece a una visión mezquina del gobierno. Una visión que en lugar de hacer las cosas por el bien común, se ha enfocado sencillamente en gobernar para beneficio de un solo partido y su membresía. Y a raíz de eso, durante estos 5 años hemos visto que se ha dejado de invertir en todas las áreas. Se ha dejado de recoger la basura, se ha dejado de pagar las cuentas y hemos crecido la deuda pública. Desde el plan de gobierno de Rómulo Rux y José Blandón, nosotros proponemos precisamente retomar lo que es, primero, la reactivación económica como base para poder desarrollar el bienestar, el acceso de la población a los servicios públicos esenciales y de esa manera reducir los factores de riesgo que inciden en la criminalidad. Cuando hablamos de prevención no estamos hablando solamente de un programa de hacer más deporte, no. Tenemos que entender la prevención como fortalecer el acceso universal de la población a servicios públicos esenciales. Estamos hablando del agua potable, saneamiento, recolección de la basura, por supuesto, educación de calidad, transporte y un sistema de salud pública que te respalde. Habiendo atendido ese tema, nosotros tenemos que caminar en el tema de seguridad específicamente. Ahí tenemos que abordarlo con una perspectiva integral. Disculpe, un alto allí, disculpe que lo interrumpa, pero el tema seguridad es tan importante que no se puede esperar que otras cosas se arreglen. Tiene que irse haciendo en simultáneo. Por eso te lo digo. Desde el día 1, en paralelo. Porque, por ejemplo, y se lo anoto porque estos últimos días de las semanas previas a las elecciones queremos centrarlo en las propuestas, ¿verdad? Por ejemplo, para lo que le pasó a Susan el día de hoy, veo en la página 24 de la propuesta de Rómulo Rux que se plantea crear una plataforma llamada Yo Reporto, vale, donde usted automáticamente hace saber lo que está pasando. Cuéntenos vale. de esa plataforma. Con mucho gusto. Bueno, volviendo al tema, es importante entender que la seguridad es un todo y que hay que manejarlo de forma integral. Nosotros planteamos
en el plan de gobierno de Rómulo Rux una estrategia de seguridad integral que apunta primero a trabajar en el frente de cumplimiento de la ley. Allí estamos hablando de fortalecer todas las capacidades institucionales de la fuerza pública, con equipamiento, chalecos y por supuesto tecnología de punta que ha sido aplicada en las principales capitales del mundo para reducir el tiempo de respuesta de las autoridades a la población. Ahí estamos hablando nosotros precisamente de una plataforma que va a llevar un botón de pánico al alcance y a las manos de cualquier persona que tenga un celular inteligente para que en tiempo real pueda reportar una actividad sospechosa o un delito con georreferencia y de esa manera se pueda despachar a la policía que está más cercana al incidente. ¿Cómo funciona eso de un botón de pánico? Bueno, te voy a decir cómo funciona, porque lo tengo aquí. Adelante. Tú lo tienes aquí, yo no sé si me da el tiempo. Ajá. En su momento, para la JMJ, nosotros desarrollamos esta herramienta. Ese es un app. Es un app que se llama Proteger y Servir. Esta aplicación permite aquí mandar una alerta al centro de comando y control de la fuerza pública. Y le sale la ubicación en el momento sale la donde ubicación. está. Por supuesto, tienes que cumplir con algunas formalidades de registro. ¿Es rápido? Es rápido y eficiente si tienes Debo reconocer que hoy me contestaron en menos de un minuto. Bueno, Pero las unidades no estaban cerca para poder Vale. llegar y atender el tema, que siento que ahí es donde está el problema. eso me lleva a otro reto que tenemos también, que es reorganizar los estamentos de seguridad y emergencia. En los países, cuando hablamos de seguridad y emergencia, en otros países, nosotros estamos hablando principalmente de 3 servicios que tienen que trabajar de la mano desde un mismo centro, que estamos hablando de la policía, el servicio de ambulancia y los bomberos, ¿no? También hemos visto en los días recientes la importancia de que los bomberos se apersonen para poder atender temas que son de su competencia. Estaciones de policía más cercanas a la población, que quizás puedan funcionar para tener esa... Usted hablaba al inicio de que la población tenga Sí. cerca esos temas. La Las- seguridad es algo que Sí. debemos sentir todos que la tenemos Las cerca. estaciones existen. El problema es que obviamente se requiere un centro de comando y control que ya se plantó la semilla cuando nosotros creamos el C5 Panamá para la visita del Papa Francisco. Habíamos dejado estas aplicaciones funcionando, habíamos dejado un plan de integración de cámaras, no solamente de videovigilancia con reconocimiento facial, sino también reconocimiento de placas vehiculares para que podamos identificar los vehículos. El problema es que ¿Qué este pasó con gobierno todo eso? engavetó todo y se ha dedicado a crecer las planillas y entonces lamentablemente en muchas estaciones de policía no salen a patrullar porque no tienen los carros, no tienen los recursos. Yo conversaba con personal de una estación de policía en donde estaban frenando las motos con las botas porque la moto no tenía tacos. Entonces, obviamente, este tipo de cosas duelen porque los recursos están allí en el presupuesto, pero parece que se destinan a auxilios económicos, planillas, descentralización paralela y otras cosas. Entonces tenemos a la fuerza pública haciendo el trabajo con las Eso uñas. no pasará en la administración de Rómulo Rux. Bueno, no pasará y además puedo hablar desde mi propia experiencia. Nosotros nos dedicamos a equipar a la fuerza pública en el periodo que yo fungí como viceministro y ministro de Seguridad y ahí quedaron las aeronaves, los helicópteros y un 37% de reducción de los homicidios que fue documentado y verificado por los canales de televisión como ustedes. Ahora bien, veo en el plan también algo que se llama Programa Mano Firme contra el Crimen. ¿En qué consiste eso de la mano firme? Sí, la mano firme contra el crimen tiene varias aristas. Por una parte, tú vas a fortalecer, ya dije, las capacidades institucionales, pero por la otra, nosotros también tenemos que revisar el marco legal. Lamentablemente, a más de 10 años de la implementación del sistema penal acusatorio, encontramos algunas falencias que generan una percepción de impunidad, ¿no? Sobre todo cuando se tratan de crímenes violentos. Eso hay que revisarlo. Tenemos el tema también de lo que son la ley de casas de paz, que tampoco han cumplido, digamos, las expectativas de la población. Entonces, hay una población que se siente insegura, producto de que tenemos mucha delincuencia habitual. El delincuente habitual es aquel que se aprovecha de las falencias del sistema legal para poder salir y seguir azotando a la población. Eso lo tenemos que revisar desde el primer día. ¿De dónde van a sacar los recursos, señor Jonathan del Rosario, para equipar bien a la policía? Usted habla de, ahí está el presupuesto, pero estamos claros de que el próximo presidente de este país va a recibir un país con muchísimos problemas. Tenemos un nivel de endeudamiento altísimo, hemos perdido el grado de inversión, tenemos problemas urgentes como el de la Caja de Seguro Social, por ejemplo, y dentro de la campaña del señor Rómulo Rux, más allá del tema de seguridad hay otros temas de los que él también se ha comprometido con
las 500.000 plazas de trabajo. O sea, ¿de dónde ustedes ya han identificado en el caso específico de seguridad, de dónde van a proveer esos recursos para equipar la seguridad? Sí, definitivamente hemos identificado que con un plan de austeridad y obviamente reactivando la economía se pueden hacer muchas cosas, en algunas áreas inclusive de la mano de alianzas público-privadas. Mira, esto no es nuevo. Cuando el PRD salió en 1989, Panamá estaba igual o más destruido que ahora y vino una administración liderada por el Partido Panameñista, en ese momento el expresidente Guillermo Endara, y hizo los ajustes que tenía que hacer y nosotros reconstruimos Panamá y logramos convertirnos en un país próspero. Ahora nos toca Dios y la historia quieren que nuevamente tengamos que asumir ese reto para poder sacar a Panamá adelante y los panameños podemos hacerlo. Ese presupuesto de 30.000 millones todos sabíamos y ustedes en los medios que no era cónsono con la realidad presupuestaria. Lo primero es que el presupuesto que se confecciona en el Ejecutivo tiene que ajustarse a lo que es la realidad de la recaudación. Ya de ahí entonces podemos empezar a hacer muchas otras cosas. Pero todos los gobiernos lo han aumentado. De hecho, sí. O sea, por esto a veces caigo mal y por eso algunos candidatos no se sientan. Pero en la en la administración de Juan Carlos Varela también contribuyó a que el presupuesto fuera creciendo. Bueno, pero es que los presupuestos... Y no nada más ese gobierno, estamos hablando de los últimos gobiernos que ha tenido el país. La razón por la que nos quitan el grado de inversión es por la irresponsabilidad fiscal. El presupuesto y las reglas de responsabilidad fiscal permiten que tú adquieras deuda sana para invertir, no para pagar planillas ni para hacer política. Lamentablemente, ¿no? Se han roto todos los esquemas de responsabilidad fiscal y eso es lo que vieron las calificadoras de riesgo. Sin embargo, no significa que las cosas no se puedan volver a su cauce natural. ¿Qué recortarían ustedes para poder fortalecer el tema de seguridad, por ejemplo? ¿Qué recortaría el gobierno de Rómulo Rux y del señor Blandón? Mira, primero hay que recortar, obviamente, gastos innecesarios de funcionamiento, lo que son viajes, definitivamente botellas, instituciones que lamentablemente no justifica el presupuesto. Nosotros tenemos que alinear el presupuesto con las necesidades reales de las instituciones. Y por supuesto, vamos a tener que hacer un ejercicio también de reorganizar el Estado, ¿no? Hay instituciones que lamentablemente tienen que buscar la manera de ser más eficientes y si no lo hacen, lamentablemente están condenadas a perecer. Mira, nosotros tenemos muchas instituciones que hay que revisar. En materia de seguridad existe un Consejo Nacional de Prevención, en donde están un grupo de instituciones y manejan los fondos que son producto de las incautaciones de droga. Ahí, lamentablemente, hay unos niveles de subejecución presupuestaria altísimos, ¿no? Y por el otro lado, tú tienes a la fuerza pública que no tiene para el equipamiento. Entonces, nosotros tenemos que empezar a desmantelar esas estructuras burocráticas y, por supuesto, hay que acomodarlas a la realidad actual. Y dirigir ese dinero, por ejemplo, de ese fondo que usted acaba de decir, que es millonario. Está clarito, Hugo. Hay que destinarlo, por ejemplo, a quienes son víctimas del flagelo de la droga. Que hay un serio problema en la ciudad. Ahora mismo tienen hasta sus cabañas ya establecidas en puntos específicos de la ciudad y no hay autoridad que se entere que esas personas están ahí con un problema de salud y tenemos ese ingreso millonario para enfrentar, por ejemplo, esa situación. Yo quiero regresar al tema de las propuestas que tienen ustedes en su plan de gobierno, porque incluso esa es su experticia, el tema seguridad. Y hay dos cosas adicionales que me llaman la atención. Primero, el programa No Firme se me fue con el tema de los cambios a la ley, el sistema penal acusatorio, que evidentemente es necesario, pero el asunto no está allí, el asunto va mucho más allá. Susan hablaba hace un rato de lo que han hecho los gobiernos y ciertamente aquí ningún gobierno puede comer para arriba, ninguno. En el caso de los panameñistas comenzaron con Barrio Seguro, muy bien, un año cambió de ministro, cambiamos de plan y a quienes los estaban apoyando en Barrio Seguro lo dejaron colgando de la brocha y eso fue tremendo. Eso fue tremendo. Y yo conozco ahí las interioridades de muchas cosas que pasaron que eran tristes porque al final, ¿quién sufría? Sufría un plan que comenzaba a dar sus primeros frutos y no se pudo cosechar porque el mismo gobierno le cortó las alas. Entonces, veo que ahí habla del desmantelamiento de las organizaciones criminales en eso de la mano firme, de la mano dura, mano firme contra el crimen. Eso me interesa porque desde la época de don Ricardo Martinelli trataron de que los cabecillas de las bandas no operaran desde las cárceles. Pasó el gobierno de Martinelli, siguieron mandando desde las cárceles. Pasó Juan Carlos Varela, siguieron mandando desde las cárceles. Y en
Ni se diga. Mira, Hugo, el tema es que, a ver, hay varias imprecisiones en lo que has señalado. Por ejemplo, el programa Barrio Seguro sí funcionó. Se insertaron más de 1.000 jóvenes al mercado laboral y por eso pudimos bajar los homicidios en 37%. O sea, el negar que eso Yo no he dicho tuvo que un no impacto. funciona, estoy diciendo que se cortó. Bueno, sí, el Bien. actual gobierno del Eso fue lo que PRD, digo. ¿ah? Y en el gobierno de Claro, Juan Carlos Varela en el pasó. gobierno de Varela se agotó el programa. Es que los programas de ayuda, los programas sociales, Hugo, no se pueden extender de manera indefinida en el tiempo. Pero te Sin lo embargo, hace madurar. No sí, tiene pero por qué cortarlo de la forma en que lo sí, hicieron. pero es que después que tú logras una reducción del 37% de los homicidios y ya no hay personas nuevas que se están inscribiendo en el programa, hombre, el programa no te puede mantener Fuera de cámara le voy a decir por qué. Pero bueno. por los casos que yo conozco. Pero y eso no quiero viene al volver, caso. quiero Pero volver al vamos tema de lo los que están proponiendo. cabecillas. Vamos al tema de lo que están Vamos proponiendo. a hablar del tema de los Sí. cabecillas. Mira, en Panamá, en efecto, el sistema penitenciario tiene enormes deficiencias. Una de las cosas que proponemos en la campaña de Rómulo Rux, Dios primero, es poder desarrollar un centro de confinamiento de máxima seguridad para que precisamente nosotros no tengamos ese problema que tenemos ahorita. En su momento, ¿cómo lo abordamos nosotros en el gobierno panameñista en el que yo me desempeñé como ministro? A través de la apertura del Centro Penal de Punta Coco, una instalación de máxima seguridad que operaba como una especie de centro de detención provisional para personas de altísimo perfil que representaban un peligro para la sociedad. Obviamente la capacidad de Punta Coco es y sigue siendo limitada, por lo cual nosotros tenemos que seguir abordando este tema. Pero al final no hay fórmulas mágicas, Hugo. Tú tienes que trabajar en todos los frentes, por eso el plan, y yo lo invito en este momento porque no hay el tiempo de discutir cada una de las propuestas, tiene que abordarse con una perspectiva que apunte a prevenir y combatir el delito en todas sus formas y manifestaciones, en todos los frentes, incluyendo la parte social, la parte de cumplimiento de la ley, la parte de resocialización y, por supuesto, la parte de administración de justicia. ¿Cómo sería ese plan de ejecución en los primeros 100 días? Entendiendo, señor Jonathan del Rosario, que el próximo presidente de este país no va a tener luna de miel. Usted quería ser rey, le va a tocar tirar besito o tirar besito si es reina. Porque hay muchos problemas. En materia de seguridad, ustedes ya deben de tener definido si ganasen las elecciones el 5 de mayo, cómo van a entrar el 1 de julio, precisamente para que veamos cambios. Porque Sí. también tenemos que estar todos claros que el próximo presidente de este país va probablemente a ganar con un 23, 24, 25, 26, 27, raspando el 30% de votantes. Es decir, que va a tener un 70% que no va a ser de su grupo de trabajo o simpatizantes. Va a ser complicado. Entonces, Mira. ¿cómo va a ser ese plan de trabajo en esos primeros 100 días de todo eso que se promete? Porque en campaña se promete muchísimo, señor Jonathan del Rosario. Cuando llegan ahí, la historia cambia. Afortunadamente, el Ministerio de Seguridad y la Fuerza Pública es un ministerio compuesto por más de 25.000 servidores públicos, mayormente de carrera. Y esto es positivo porque realmente tú no llegas a un ministerio que está minado políticamente. Ahí lo que toca dentro de los primeros 100 días es arrancar por el abastecimiento de esos suministros que necesita la fuerza pública para poder hacer su trabajo. Los vehículos, los chalecos antibalísticos, el equipamiento, los artículos defensivos. Eso es importante que se arranque porque las compras en el Estado para poder cumplir con los procesos de contratación pública toman tiempo. Entonces tú tienes que arrancar desde el día 1, ¿no?, a abastecer a nuestra fuerza pública de esas herramientas que ellos necesitan para cumplir su misión. Con un Ahora, presupuesto a mitad, al 50, porque ustedes bueno, entrarían... correcto, y además con una contraloría que evidentemente pues no funciona. Entonces, en paralelo, porque es que aquí hay que trabajar en todos los frentes, tú tienes que forzosamente actualizar esa estrategia nacional de seguridad para que se adecue a la realidad actual. Ahí hay temas que ya lo hemos conversado en otras entrevistas, como el tema del ciberdelito, etcétera, en la reforma al SPA que yo les venía hablando. Esto requiere reformas legales donde nosotros tenemos que consensuar también estas reformas, por ejemplo, con el Ministerio Público y el órgano judicial. Tiene que consultarse también al Colegio Nacional de Abogados. ¿Qué piensan? La DIJ, nosotros tenemos que evaluar, sacarla de la Policía Nacional y hay diferentes fórmulas que Estuvo podemos fuera hacer. y la metieron... O sea, Claro, nosotros... pero evidentemente hay que fortalecer y mejorar, Claro. basados en la experiencia. Entonces, ahí estos temas no es soplar botella y tampoco es imponer. Algunos de estos temas tienen que ir a procesos de consulta
para que se maduren y para que podamos hacer reformas institucionales que perduren en el tiempo. Sin embargo, no vas a esperar al último año. Tú tienes que arrancar desde el día 1. Eso es lo que hacen todos los gobiernos. Definitivamente, ¿por dónde hay que empezar? Por el equipamiento y el suministro de nuestra fuerza pública. Equipamiento de la fuerza pública. ¿Qué propuestas tienen ustedes para el tema cárceles, por ejemplo? Usted hablaba de un tema importante que es el sistema penal acusatorio, los tiempos en materia de justicia, aunque es un órgano del Estado totalmente separado del órgano ejecutivo. Aquí hay casos que sí van con rapidez, ¿no? Que van con celeridad. Y hay otros casos que toman muchísimo tiempo. Probablemente mucha de la gente que me esté viendo hoy y está en la cárcel viendo radiografía o escuchando radiografía, lleva años a la espera de un juicio. Entonces nuestras cárceles están hacinadas de gente que probablemente no debe estar allí. Muchos catalogan que se han convertido en escuelas del crimen, en realidad en vez de resocializar a las personas que están allí. Veía unas imágenes muy impactantes de uno de los pastores de Osana en la cárcel de Colón. Y yo decía, de verdad, ¿cuántos de todos estos detenidos quieren hacer un cambio real? Pero el sistema no les ha dado esa oportunidad. Desde allí operan bandas, desde allí se mueve el narcotráfico, desde allí ocurren estas estafas cibernéticas en colaboración con otras personas. Entonces, ¿cuál sería ese plan de ustedes por el tema de las cárceles, tratar de reducir la cantidad de personas que está allí, que probablemente no se necesita, y un verdadero plan de resocialización para quienes están privados de libertad? Señor Jonathan del Rosario. Mira, en el pasado han habido algunas iniciativas innovadoras que inclusive fueron reconocidas internacionalmente. En su momento, con la ministra de Gobierno, María Luisa Romero, se desarrollaron programas de resocialización que iban desde la producción de abono orgánico hasta prendas de vestir en el Centro de Rehabilitación Femenina. Estos programas fueron descontinuados también bajo esta administración. Es evidente que los tiempos van cambiando. Ahora nosotros tenemos que retomar esto y también mejorarlo. Pero el tema no es solamente un problema de resocialización. O sea, nosotros tenemos un problema de espacio. No puede ser tampoco que vamos a mandar a la gente para la calle porque es que no tenemos espacio en las cárceles. O sea, ese espacio hay que hacerlo. En muchas partes del país, los privados de libertad se encuentran dentro de lo que son cuarteles o instalaciones de la Policía Nacional. Eso no está bien. Es evidente que tenemos que nosotros invertir en el sistema penitenciario. Hay una mora judicial elevada. Incluyendo en tecnología, ¿no? Porque, hombre, remotamente se puede atender el problema de la corrupción penitenciaria. Si tú estás vigilando remotamente cómo está el tema de los accesos con escáneres, equipos de inspección no intrusiva, tú puedes también hasta cierto punto atender el problema que tienes de la introducción de artículos prohibidos. Pero definitivamente necesitas un plan integral. Y por supuesto, cuando nosotros estamos hablando del sistema penitenciario, tenemos que hablar de la carrera penitenciaria. O sea, esos servidores públicos que están sujetos a velar por el orden y la seguridad a lo interno de los centros penitenciarios, tienen que estar sujetos a controles, a pruebas de polígrafo y a pruebas de diferentes tipos para medir su confianza y que nosotros podamos ir depurando el sistema, porque tienes mucha gente dentro del sistema que está podrida y eso tienes que corregirlo también. Esto de la carrera penitenciaria es como una, no sé, digo, es como un copy-paste. Un déjà vu para mí. Desde que entramos en la era democrática, el objetivo era de que hubiese custodios y no tuviéramos a la fuerza pública, que a propósito se desvía de su responsabilidad primaria, que es darnos seguridad a todos. Y desde entonces todos los gobiernos, todas las plataformas, todas las promesas dicen exactamente lo mismo. En este gobierno tuvimos una matanza que, bueno, rompió récord, triste y lamentablemente. Para lo único que sirvió, y fue iniciando, lo único que sirvió fue para que sacaran al ministro. Pero para corregir el sistema no, porque sigue pasando exactamente lo mismo. Y al final se anuncian investigaciones y el país no sabe en qué terminan esas investigaciones. Pero eso no es una propiedad exclusiva de este gobierno. Ha sido el modus operandi desde la época democrática, desde el Guillermo Endara en adelante. ¿A qué punto quiero ir? ¿A qué punto quiero ir? Yo estoy viendo aquí, por ejemplo, en el programa que ustedes hablan de adoptar programas innovadores de resocialización, incorporar la empresa privada, que sea. Eso se ha hecho, pero se hace en chiquitito. ¿Por qué se hace en chiquitito? ¿O por qué se hizo cuando vino Papa Francisco? También en chiquitito. ¿Por qué? Hombre, porque allá trabaja y actúa el que la banda permite que trabaje, porque ahí no manda otro que no sea la banda. A mí me toca ir a servir a las cárceles.
a usted le revisan la Biblia página por página y se la sacuden. Le revisan por todas partes para que usted pueda entrar. Entonces yo me digo, si allá adentro encuentran de todo, es porque no revisan a quienes tienen que revisar. Y así pasa con los que están en materia de seguridad ahí coordinando. Están los que no tienen que estar. Eso es como simple y sencillo. Y no lo han podido poner en orden. ¿Qué haría la diferencia en esta oportunidad? Bueno, el problema es que el PRD nos ha robado toda la esperanza de que las cosas pueden ser diferentes. ¿Usted sabe por qué no nos pasó a nosotros en el gobierno en el que yo fui ministro una matanza como la que ocurrió en este gobierno? Porque se hacían requisas todos los meses, sorpresa, en todos los centros penitenciarios del país. Se trabajaba con la inteligencia, se hacían las cosas. Lamentablemente el presupuesto del Ministerio de Gobierno para el sistema penitenciario nunca es el más óptimo porque no está en la lista de las prioridades, ¿no? Cuando tú vas a medir las prioridades, y no estoy diciendo que unos sean más importantes que otros, pero hay que reconocerlo, que los sistemas penitenciarios nunca están en la prioridad 1, 2 ni 3 de ninguna administración. Sin embargo, no significa que en el pasado no se hayan hecho cosas bien. Y el problema es que estamos tan mal y hemos retrocedido tanto que cuando yo escucho de ustedes afirmaciones como que nunca ha servido nada en ninguna época, eso es mentira. Eso no es cierto. Pero es lo que piensa la gente. Pero está bien, yo no uso la palabra nunca. Yo no uso la palabra nunca. Al final, está bien, tienes un punto. Me disculpo, Hugo. Al final, ahí hay un tema que necesita conexión con la población. Usted Totalmente sale, de acuerdo. Yo vivo en la calle, iba a decirle ministro, señor Jonathan de Rosario. Vivo en contacto con la gente de distintos estratos sociales. Y la percepción, o sea, los gobiernos han vendido tan mal lo que han hecho en materia de seguridad que queda la impresión de que no ha pasado nada. Y por esa razón mucha gente ya no cree en los políticos, desconfía y tiene sus temores. Entonces, eso al final hay que también que mejorar las cosas buenas que se hacen. Usted hablaba de que se han hecho cosas buenas. Para cerrar, en esta administración se ha hecho algo bueno en materia de seguridad que ustedes mantendrían si llegasen a ser gobierno a partir del 1 de julio. Mira, se han hecho muchos operativos, operaciones antinarcóticos de mucho éxito y se ha continuado el programa de filtración con datos biométricos en nuestros puestos fronterizos y aeropuertos. Eso definitivamente es muy positivo, eso no empezó con este gobierno, pero se ha seguido con bastante rigurosidad y es un elemento fundamental para mantener la seguridad del país. Dicho eso, y aquí no es la primera vez que se comenta, se ha dejado de hacer muchas comunicados, ruedas de prensa para explicar a la población cómo va el tema de la seguridad. Una de las prácticas que por lo menos este servidor tuvo mientras me desempeñé en el Ministerio de Seguridad fue todos los meses hacer conferencias de prensa abiertas para hablar no del operativo que se había hecho, sino para hablar abiertamente de cómo iban las estadísticas en materia de seguridad. Obviamente siempre hay un espacio para mejorar, un espacio para corregir. Yo me disculpo con ambos porque mi idea de alzar la voz no es obviamente en contra de nadie, es porque me siento frustrado también porque he visto retrocesos en muchas de las áreas donde Panamá había avanzado. Y eso como panameño me duele y me asusta, porque al final la seguridad es tarea de todos y además nos perjudica a todos. Yo quisiera que al gobierno le fuera bien en seguridad, sea quien sea que esté allí, porque al final de eso dependen nuestras familias. Hombre, y esa siempre ha sido la máxima de este espacio. A un gobierno le va bien, le va bien al país. Claro. Eso es lo que a nosotros nos interesa, porque lo permanente es la República. Se nos quedó en el tintero el tema de las garantías plenas para el libre tránsito, un tema en el que hemos retrocedido. Todos tenemos derecho a la protesta, pero llega hasta donde comienza el derecho al libre tránsito del otro, de la vida del otro, de la salud del otro, del trabajo del otro. En fin, la lista de derechos que se conculcan cuando se cierra de manera permanente una vía es extensa y esto se está convirtiendo en práctica y ahí parece que lo tienen ustedes. Dice, daremos garantías de pleno libre tránsito basado en el artículo 27. Yo creo que esas garantías van acompañadas con respuesta a la gente, porque la gente no cierra por deporte, claro. Cierra porque no le atienden los problemas. Gracias por habernos acompañado. Que le vaya bien.